Bueno, continuando con el libro de Einstein, estamos en la teoría de la relatividad de Einstein. El espacio es una cuestión de tiempo. Es una colección de grandes científicos. Es una edición de National Geographic. Y vamos a concluir el capítulo 4. Los físicos que siguieron los pasos de Heisenberg, como Bohr, sometieron la incertidumbre a un riguroso tratamiento estadístico. Es cierto que antes de medir no se puede afirmar dónde se encuentra un electrón o cuándo un átomo excitado va a emitir un fotón, pero las respuestas a estas preguntas tampoco son arbitrarias. Las reglas de la mecánica cuántica facilitan la probabilidad asociada a cada una de las posibilidades y dictan cómo evolucionan con el paso del tiempo. Einstein expresó en privado y en público su incomodidad ante la nueva doctrina. Se ensarzó con Bohr en la polémica más enconada y cordial que se recuerda en la historia de la física. Se caían bien, se respetaban, pero no podían discrepar más en su interpretación de la mecánica cuántica. Cuando Einstein llegaba a un punto muerto, se enrocaba en un aforismo: Dios no juega a los dados, lo que a veces arrancaba a Bohr de su afable mutismo. No estés diciendo todo el rato a Dios lo que tiene que hacer. Una cuestión sustancial consistía en decidir hasta qué punto la condición estadística del mundo cuántico era fruto de la falta de información o formaba parte de su naturaleza. El punto de vista determinista de Newton señalaba que si conociéramos la posición y velocidad de todas las partículas del universo, este se comportaría como un mecanismo de relojería, cuyo sentido sabríamos establecer con precisión absoluta. Sin embargo, en la práctica resulta imposible manejar un volumen de información de ese calibre. Algo parecido ocurre al estudiar sistemas extremadamente complejos, como el clima, donde recurrimos a una descripción estadística. Aquí la incertidumbre no brota del corazón de los fenómenos, sino de nuestra incapacidad para procesarlos a un nivel determinista. Para Einstein, la descripción cuántica resultaba incompleta. En ese sentido, según el criterio de Bohr, no existía un nivel más profundo de realidad donde recuperar el determinismo. Solo el acto de medir la elección de una magnitud observable, una decisión que condiciona el diseño del experimento, deshace la incertidumbre y concreta un aspecto, la posición, pero no el momento, el tiempo, pero no la energía. En gran medida, el desconcierto ante el mundo cuántico surge al tratar de rellenar los intersticios que deja la experimentación en escalas atómicas con el sentido común que importamos del mundo macroscópico. Con Bohr, Heisenberg y Bohr, la descripción de la realidad podía resultar desconcertante, pero por fin se había vuelto lógicamente coherente. El exilio de dos mundos. En vista de que las paradojas cuánticas tomaban la física al asalto, era inevitable que Einstein recibiera el premio Nobel, no por la teoría de la relatividad, sino por su explicación del efecto fotoeléctrico. Su candidatura se rechazó hasta en 8 ocasiones. De entrada, pocos encargados
de evaluar su trabajo estaban en condiciones de hacerlo. También intervino la inaquina personal de algún asesor del comité, como el Nobel de Física de 1905, Philippe Lenard, que consideraba la teoría de la relatividad como un fraude judío, aunque sus informes disfrazara los prejuicios raciales bajo argumentos menos burdos. Por último, gran parte de los físicos que orientaban entonces a la Real Academia de Ciencias de Suecia o se contaban entre sus miembros eran científicos experimentales, poco aficionados a la sofisticación especulativa. Einstein no fue el único teórico al que la Academia mantuvo años en cuarentena, antes de asegurarse de que no metía la pata. Procedió con cautela parecida en los casos de Planck y de Bohr. Una fe insensata en la autoridad es el peor enemigo de la verdad. Einstein, en una carta a Jos Winteler. Después de la apoteosis del eclipse de 1919, más quedaba en entredicho el prestigio del Nobel que el de Einstein. Al final, los suecos hicieron gala de su proverbial diplomacia y cedieron en el premio, pero no ante la relatividad. Einstein sería reconocido por descubrir una ley, la ley del efecto fotoeléctrico, no por pergeñar teoría. El secretario de la Real Academia casi redactó una cláusula de extensión de responsabilidades, precisando que entre sus méritos no se había contemplado la posibilidad de que la relatividad se confirmase. Cuando le anunciaron la concesión del premio, Einstein ya tenía comprometido un viaje a Japón y no se molestó en cancelarlo. No pisó Estocolmo hasta julio del año siguiente. Mientras Planck, Bohr o Heisenberg fundaban la mecánica cuántica, muchos de sus compatriotas se afanaban por otro experimento. En este caso político y a gran escala, podríamos consagrar un capítulo al hostigamiento que sufrió Einstein en la atmósfera nazi, que fue enardeciendo progresivamente la República de Weimar hasta asfixiarla. Teniendo en cuenta que era judío, detestaba el nacionalismo alemán. Había renunciado a su nacionalidad para evitar el servicio militar, aunque se la habían impuesto de nuevo antes de ingresar en la Academia Prusiana de Ciencias. Era un pacifista declarado, un opositor público a la Primera Guerra Mundial y un activo defensor del internacionalismo. La realidad deja escaso margen a la imaginación. La popularidad había convertido a Einstein, además, en un blanco fácil. La campaña de desprestigio adoptó todos los formatos disponibles: artículos de prensa, libros, panfletos, discursos, conferencias. Hasta se constituyó una sociedad para canalizar institucionalmente la animadversión que despierta el Abergemeinschaft Deutscher Naturforscher zur Erhaltung reiner Wissenschafts, colectivo de científicos alemanes para la conservación de la ciencia pura. Dietrich Eckart, uno de los padres espirituales del nacionalismo, del nacionalsocialismo, había abogado abiertamente por el asesinato de Einstein. Este trató de evaluar la situación con calma. Todo el problema se reduce a que los periódicos mencionan mi nombre constantemente, agitando así a la chusma en mi contra. Escribió a Max Planck: no me queda otro remedio que tener paciencia y marcharme al extranjero.
Solo le pido una cosa: tómese este pequeño incidente como yo, con humor. La tormenta amainó, pero la amenaza permaneció latente. Bajo las cenizas, advertía Max Born, sobrevivía el rescoldo de la animosidad contra él, hasta que prendió abiertamente de nuevo en 1933. En las maletas de Einstein se acumularon etiquetas de todos los rincones del planeta: Marsella, Colombo, Singapur, Hong Kong, Shanghái, Kobe, Tokio, Palestina, Barcelona, Buenos Aires, Río de Janeiro, Montevideo, La Habana, Estados Unidos. Sus viajes recuerdan la estrategia de las parejas que deciden combatir el deterioro de su relación con ausencias cada vez más prolongadas. También expresaban su compromiso con la República y su disposición a interpretar el papel de embajador de la reconciliación ante los vencedores, ya que era uno de los escasos alemanes que no se habían manchado con el ardor bélico de 1914. En parte quizá se trataba de un entrenamiento reflejo para el exilio. Einstein había venido barajando sin descanso los motivos para quedarse en Alemania o marcharse, debatiéndose en una dualidad tan esquizofrénica como la que confundía las ondas y las partículas. En el verano de 1932 cobró conciencia de que el país se hallaba a las puertas de una inminente revolución nacionalsocialista, y los sucesos del otoño y del invierno que terminaron aupando a Hitler a la Cancillería no hicieron sino confirmar sus temores. Al abandonar su residencia campestre de Caput a las afueras de Berlín, le recomendó a Elsa que se despidiera de ella con un último vistazo: nunca la verás de nuevo. Para entonces, su prestigio y su vida nómada lo habían convertido en ciudadano del mundo. El 10 de diciembre de 1932, el vapor Oaklands soltó amarras en Bremerhaven y partió rumbo a Estados Unidos, llevándolo lejos de Prusia y del nacimiento alemán. Al mes siguiente, el Reichstag estallaba en llamas. Era un anticipo de las hogueras que vendrían para alumbrar el delirio nacionalsocialista. Capítulo 5. El exilio exterior. Al mismo ritmo que se apagaba su estrella creativa, se acrecentó la dimensión pública de Einstein. Se convirtió en una figura patriarcal, crítica y respetada, pero de quien se emancipaban las nuevas generaciones de físicos. Inmune al desaliento, se lanzó en solitario a la conquista de una teoría no cuántica capaz de reconciliar electromagnetismo y gravitación. Quizá en su juventud, al fantasear acerca de su futuro, Einstein soñara con la gloria científica, pero resulta improbable que se viera convertido en una referencia moral, cuyas opiniones sobre la paz, Dios o la libertad acabarían engrosando las colecciones de frases célebres. Para ello, habría tenido que leer en una bola de cristal el drama del siglo XX, mientras él se afanaba en promocionar al físico. Las dos guerras mundiales y el nazismo le impusieron al pacifista, al sionista y al refugiado. Abrió su estancia en Estados Unidos como
un científico admirable, y la cerró siendo venerado por las masas. La simpatía y el cariño que despertaba por doquier respondían en partes a su modestia y a su estampa de sabio extraído, pero sobre todo a que supo aprovechar su fama para abogar por causas que una mayoría consideraba tan justas como perdidas. No faltó quien pensara que podía muy bien ahorrarse su conciencia cívica. Su amigo Max von Laue se lo echaba en cara. Pero, ¿por qué tenías que destacar también políticamente? Estoy muy lejos de reprocharte tus ideas. Solo me parece que el erudito debe mantenerse al margen. La lucha política exige otros métodos y naturalezas que la investigación científica. Ante la guerra y las tormentas ideológicas que azotaban Europa, Einstein debió de pensar que confiar en los métodos y naturalezas de los políticos equivalía a un suicidio colectivo. Su proyección pública le atrajo en Alemania el odio de muchos compatriotas y su llamamiento a no colaborar en la Casa de Brujas, instigada por el senador Joseph McCarthy en los años 50, levantó más de una ampolla en Estados Unidos. Si no destacó como un buen alemán ni como un norteamericano ejemplar, al menos trató de pronunciarse con sinceridad y responsabilidad, aunque corriese el riesgo de no contentar a nadie. El 16 de octubre de 1933 arribó con Elsa al puerto de Nueva York, de vuelta de un breve estancia en Europa. Después de superar la cuarentena, tuvo que someterse por última vez al proceso de aclimatación a un nuevo centro académico, el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, al que permanecería ligado el resto de su vida. Elsa quedó maravillada ante sus méritos arquitectónicos. El lugar resulta encantador, de una inspiración enteramente inglesa, estilo Oxford, elevado a la máxima potencia. Algunos científicos lo veían, sin embargo, como un cementerio intelectual, una torre de marfil donde la falta de contacto con los científicos experimentales y la dispensa de obligaciones docentes terminaba por sofocar más que estimular la creatividad. Al tiempo que su dimensión pública se agigantaba, los físicos iban perdiendo el interés por su obra. Abraham Pais recuerda cómo al verlo entrar en una conferencia sobre física de partículas se sintió descolocado, como le habría pasado al mismo Einstein si en una de sus clases de Berna hubiera descubierto a Newton entre el público, buscando un asiento libre. En su esfuerzo sostenido durante décadas por lograr la unificación entre la gravedad y el electromagnetismo, Einstein logró dar una interpretación geométrica a las ecuaciones de Maxwell, pero dejando de lado las interacciones fuerte y débil que rigen los destinos del núcleo atómico. Su encaje de bolsillo teórico tampoco arrojaba luz alguna sobre el excéntrico comportamiento cuántico. La incertidumbre de Heisenberg no se manifestaba en sus ecuaciones de campo. Algunas piezas importantes para el puzzle que pretendía ensamblar todavía no se habían descubierto, pero en gran medida hay que buscar la razón de su fracaso en su desinterés hacia la física nuclear, una materia que terminó por reclamar su atención de un modo tan trágico como inesperado. Tengo poca influencia
me consideran una especie de fósil al que los años han vuelto sordo y ciego. Einstein en una carta a Max Born. A mediados de julio de 1939, dos físicos húngaros, Leo Szilard, 1898-1964, y Eugenio Wigner, 1902-1995, se acercaron a visitar a Einstein, que veraneaba en Nassau Point, a un tiro de piedra de la bahía de Peconic. Szilard era un antiguo colaborador suyo, con el que había trabajado durante años intentando desarrollar un modelo comercial de nevera. La conversación, sin embargo, discurrió por otros derroteros. Giró en torno a las consecuencias de bombardear uno de los isótopos menos abundantes del uranio, el U-235, con neutrones. Una fisión típica origina un par de elementos más ligeros, como el kriptón y el bario, y una pedrea de 2 o 3 neutrones que se pueden aprovechar para proseguir el bombardeo. De hacerlo, los proyectiles atómicos se multiplican al alcanzar cada diana, arrasando los núcleos de uranio y desatando una reacción en cadena capaz de liberar cantidades asombrosas de energía. Esta se podía destinar a fines muy diversos, pero Szilard y Wigner sospechaban que Hitler solo sabría sacar partido de los peores. Como científicos mostraban escasa fe en las casualidades. Uno de los principales yacimientos de uranio radicaba en Checoslovaquia, que había sido invadida en marzo por el expansionista Tercer Reich. Muchos consideran la expresión E igual a mc al cuadrado como la semilla que hizo germinar la bomba atómica. Sin embargo, al escuchar las explicaciones de Szilard, Einstein exclamó: en eso no había pensado en absoluto. Una cosa era descubrir que en la materia, una reserva extremadamente concentrada de energía, y otra muy distinta, el mecanismo para liberarla. La conversión entre masa y energía se dan sin cesar en la naturaleza, y a pesar del papel que juega en la fisión nuclear, esta no constituye su consecuencia más inmediata. No es de extrañar que cuando Einstein estableció su ecuación en 1905, lo primero que se le vino a la mente no fuese una reacción en cadena. Todavía faltaban 27 años para que James Chadwick conjeturase la existencia de los neutrones. Desde luego, Szilard, al rastrear las fuentes que le inspiraron la idea, se remontaba hasta una novela de H. G. Wells, El mundo liberado, donde el químico Holstein concebía una bomba atómica que explotaba de modo continuo. El resultado de la reunión de Nassau Point fue una carta dirigida al presidente Roosevelt, fechada el 2 de agosto, donde Einstein aconsejaba que los norteamericanos se abastecieran de uranio y apostaran decididamente por investigar las aplicaciones de la fisión nuclear. Después de 2 años de vacilaciones, Roosevelt puso en marcha el proyecto Manhattan en diciembre de 1941, un día antes de que los aviones japoneses bombardearan Pearl Harbor. Después de atender una consulta puntual sobre un método para cribar los isótopos del uranio, Einstein abandonó la escena del programa nuclear.
Su naturaleza inconformista y su airada querencia por el socialismo daban mala espina a los políticos y ponían más en guardia todavía a los militares, considerando como un riesgo para la seguridad, se le mantuvo apartado del proyecto Manhattan. Su relación con la bomba no se reanudó hasta después de Hiroshima. Extracto de la carta de Einstein a Roosevelt. Señor, investigaciones recientes, obra de E. Fermi y L. Szilard, que se me han comunicado en forma de manuscrito, me hacen suponer que el elemento uranio se puede convertir en una nueva e importante fuente de energía en un futuro inmediato. Podría resultar visible provocar una reacción nuclear en cadena en una gran masa de uranio, mediante la cual se generarían enormes cantidades de energía y grandes cantidades de nuevos elementos similares al radio. Este nuevo fenómeno conduciría también a la fabricación de bombas y cabe concebir, aunque aquí la certeza sea menor, que de este modo se pueda crear un nuevo tipo de bombas extremadamente potentes. Una sola bomba de esta clase, transportada en barco y detonada en un puerto, muy bien puede destruir el puerto entero y parte del territorio circundante. En vista de la situación, quizá considere usted conveniente que se establezcan contactos permanentes entre la administración y el grupo de físicos que trabajan en Estados Unidos en el campo de las reacciones en cadena. Tengo entendido que, de hecho, Alemania ha interrumpido la venta del uranio de las minas de Checoslovaquia, que se ha apropiado. El que haya adoptado esta decisión tan apresurada puede entenderse a la luz de que el hijo del subsecretario de Estado alemán, von Weizsäcker, se haya adscrito al Instituto del Kaiser Guillermo en Berlín, donde ahora se está reproduciendo una parte de las investigaciones norteamericanas sobre el uranio. Ignoro con qué clase de armas se combatirá en la Tercera Guerra Mundial, pero en la cuarta serán palos y piedras. De una entrevista concedida en 1949. Entonces vio sus recomendaciones a Roosevelt bajo una luz distinta. Si hubiera sabido que los alemanes no lograrían fabricar la bomba atómica, no habría levantado ni el dedo meñique. A Szilard le comentó escaldado: resulta imposible adivinar todas las consecuencias de nuestros actos. Por eso el sabio se limita de modo riguroso a la contemplación. Pero ahora que el mal estaba hecho, tampoco buscó refugio en la vida contemplativa. Desde niño, el nacionalismo le había provocado un rechazo visceral. El arsenal atómico, al servicio del patriotismo miope e interesado de cada Estado, garantizaba, a su juicio, una guerra tan devastadora que su única ventaja sería que no podía repetirse. Aprovechó cualquier tribuna a su alcance para pronunciar el desarme, el pacifismo y la creación de una política supranacional que administrara y custodiara la energía nuclear. Su afán de unificación se trasladaba de la física a la política internacional. Si las fuerzas fundamentales de la naturaleza podían confraternizar, quizá las naciones fueran capaces de ceder su soberanía a un organismo que supiera integrarlas a todas. Final. Igual que su visión de la física pertenecía cada vez más al pasado, los retazos de su mundo se iban desvaneciendo poco a poco. Elsa no llegó a celebrar la Navidad de 1936.
después de sufrir un ataque al corazón. Mileva murió en el verano de 1948 de un derrame cerebral. Su hermana Maja falleció de una pulmonía el 25 de junio de 1951. Michelle besó el 15 de marzo de 1955 de una trombosis, aunque a Einstein le gustaba cultivar una cierta retórica del desapego, mil gestos la desmienten, sin contar su perseverancia en el auxilio que prestó a los refugiados del nazismo. Va a señalar su desconsuelo al ver cómo su círculo más íntimo se desintegraba. Poco dado al sentimentalismo, trató de acorazarse con el trabajo. Cuando le fallaba su capacidad para concentrarse, se sumía en un humor tenso y sombrío. En cierta ocasión, su gran amigo Paul Enrefes le había reprochado que no necesitaba a nadie. Einstein se revolvió indignado. Necesito tu amistad tanto o quizá más que tú la mía. Consciente de su pérdida de facultades, trabajó en la geometrización de la física hasta el final. La ciencia, su pasión primera y también la más pertinaz, mantenía intacto su poder de fascinación. Cada mañana entraba en su despacho de Princeton con un puñado de ecuaciones en el bolsillo que había urdido la noche anterior. En la tarde del 13 de abril de 1955 se sintió indispuesto. Recién levantado de la siesta, sufrió un colapso en el baño, un aneurisma en la aorta, a la altura del abdomen, que pendía como una espada de Damocles sobre su salud desde hacía 7 años. Se había desgarrado, precipitando una hemorragia interna. A pesar de sufrir fuertes dolores, se opuso a una operación. Me quiero ir cuando yo quiera. Me parece de mal gusto prolongar la vida de modo artificial. Yo ya he cumplido. Ha llegado la hora de que me vaya y lo haré con elegancia. El viernes consiguieron convencerlo de que ingresara en el hospital de Princeton. Con las intermitencias de las sedaciones se fue apagando. Su hijo mayor, que daba clases de hidráulica en Berkeley, cruzó el país para reunirse con él. La relación había atravesado momentos mejores y peores, pero tras la llegada de Hans Alberts a Estados Unidos, había alcanzado un punto de equilibrio razonable. La herida abierta durante el divorcio de Mileva se había cerrado, aunque quedara para siempre la cicatriz. De su hijo pequeño, Eduardo, Einstein no llegó a despedirse. Lo había dado por perdido en el laberinto de la esquizofrenia, desde que se le diagnosticara la enfermedad a los 20 años. No dejó de preocuparse por su situación, a través de la familia o de los amigos de Suiza, donde vivía internado en un sanatorio, pero durante los últimos años se sintió incapaz de retomar el contacto. Para alguien que ha sido vencido por la edad, la muerte vendrá como una liberación. Es algo que siento con intensidad, ahora que yo mismo he envejecido y he terminado por considerar la muerte como una vieja deuda que al final hay que pagar. Einstein a Gerardo Fankhauser, profesor de biología de Princeton. Alérgico a cualquier solemnidad o pompa, y más si era fúnebre, Einstein no quiso protagonizar ningún funeral. Pidió que se incinerara su cuerpo y que las cenizas se dispersaran al viento en un lugar desconocido. Justo antes de morir, consiguió burlarse una vez más de los gestos altisonantes
que tanto aborrecía. Sus últimas palabras las susurró en alemán, al oído de una desconcertada enfermera del turno de noche que no entendió una sílaba y no pudo rescatarlas para la posteridad. Albert Einstein murió en la madrugada del 18 de abril de 1955. A su lado descansaban incompletas las ecuaciones que había garabateado a lápiz antes de dejarse vencer por el sueño. La ciencia de Einstein después de Einstein. Los postulados de la relatividad especial se han integrado con naturalidad en todos los estratos de la física. Hasta hizo buenas migas con la mecánica cuántica, con quien forjó una alianza que condujo a la predicción de nuevos fenómenos, como la existencia de positrones, gemelos de los electrones en todo salvo en la carga, que es positiva, que no tardaron en detectarse en la radiación cósmica. Como hemos visto, la física nuclear explotó desde el principio la relación E igual a mc al cuadrado, una temprana verificación indirecta de la equivalencia entre masa y energía. Se llevó a cabo en 1932 al estudiar la desintegración de núcleos de litio bombardeados por protones. Sin embargo, la menor desviación acarrearía implicaciones físicas sustanciales. En el 2005, la ecuación fue sometida a un riguroso escrutinio. En una de las pruebas se dispararon neutrones contra el isótopo más común del azufre, el S32. El resultado fue otro isótopo estable, el S33, en un estado excitado, que al recuperar el equilibrio emite un fotón de alta energía, gamma. La reacción se puede representar como N más S a la 32, que es igual a S a la 33 más gamma. Al hacer el balance de las masas implicadas antes y después del proceso con la energía del fotón, se verificó la relación E igual a mc al cuadrado con una precisión de 0.00004%. Las dilataciones temporales, los incrementos de masa y las contracciones espaciales forman parte de la vida cotidiana de los aceleradores de partículas. En su afán por rozar la velocidad de la luz, consumen suficiente electricidad para alimentar una ciudad. Sus colisiones liberan enormes cantidades de energía que se transforman en partículas masivas, tan inestables que apenas sobreviven la millonésima parte de un segundo. Hasta la fecha, la relatividad general detenta la versión oficial de la gravedad, pero no puede permanecer para siempre al margen de sus interacciones hermanas, electromagnética débil y fuerte, que conviven al abrigo de las teorías cuánticas de campos, un matrimonio matemático particularmente feliz entre relatividad especial y mecánica cuántica. La unificación de las cuatro fuerzas dentro de un mismo marco conceptual, conocido con el nombre de teoría de todo o teoría final, constituye una de las principales obsesiones de los físicos en la actualidad. En este contexto, las diversas teorías de cuerdas se perfilan como uno de los esfuerzos más prometedores. Entretejen un universo con dimensiones adicionales y desde su perspectiva, si finalmente resulta viable, nuestra visión de la relatividad sin duda experimentará cambios. Bueno, aquí están unas fotografías. Dice, hay una foto izquierda
Einstein en sus 70 cumpleaños rodeado de un grupo de niños exiliados procedentes de un centro de acogida. En la foto superior derecha, portada en Times en su número de diciembre de 1999. La revista calificó a Einstein como el mayor pensador del siglo XX. Y la foto inferior, un periódico, el de New York World Telegrams, anuncia la muerte de Einstein. Dr. Einstein is dead at 76 años. La relatividad reina en el dominio de las estrellas y galaxias y la mecánica cuántica entre átomos y quarks. Es presumible que el punto donde se solapen sus jurisdicciones, desplegando todo un rosario de fenómenos exóticos, corresponda a la llamada longitud de Planck, en torno a los 10 a la menos 5 metros. Se trata de una distancia tan pequeña que casi resulta inconcebible más allá de los números. Equivale al salto de escala entre el radio del universo observable y el diámetro de una hélice de ADN. Para escuadriñar lo que ocurra en esas latitudes se precisan energías del orden del 10 a la 16 TeV, unos 500 kilowatts hora, en el Gran Colisionador de Hadrones del CERN, en Ginebra, el mayor acelerador de partículas del mundo. Se ponen en juego energías de hasta 7 TeV. Quizá en la escala de Planck el espacio-tiempo pierde su continuidad, se rompa y su naturaleza cuántica contemple violaciones de los preceptos relativistas. Al sumarnos a este estrechísimo margen de distancias, las partículas podrían exhibir su estructura interna de cuerdas y la gravedad mirase por fin en el espejo del resto de interacciones. Hoy en día se presenta como un territorio vedado a nuestra competencia tecnológica y presumiblemente lo seguirá siendo durante décadas. Lejos de resignarse a la espera, los físicos rastrean el espacio conocido a la casa de sombras o vestigios de la arquitectura de los niveles más profundos. En el rango de energías accesibles, la relatividad ha superado todos los exámenes a los que se ha visto sometida. Uno de los principales problemas para contrastar la hipótesis de Einstein es el grado de sutileza con el que corrigen las newtonianas. A su vez, perfeccionar la relatividad supone un desafío que coloca a los científicos en el límite mismo de su agudeza experimental. Durante mucho tiempo se consideró la relatividad general como un paraíso para los físicos teóricos, pero un purgatorio para los experimentales. La situación ha conocido un vuelco durante las últimas décadas. En 1962, Irwin Shapiro concibió lo que pasó a denominarse la cuarta prueba de la relatividad general, que vino a sumarse a las tres clásicas ideadas por Einstein. Explota la circunstancia de que una onda electromagnética no solo sufre una desviación en la proximidad de un cuerpo muy masivo, como una estrella. Su trayectoria se ve perturbada en un espacio de 4 dimensiones, que también acusa la coordenada temporal, y la onda acumula un retraso a lo largo de su recorrido. Este retraso no obedece a que la trayectoria curva sea más larga que la recta. Se trata de un efecto puramente relativista. Para detectarlo, Shapiro diseñó un experimento que precisaba el concurso de una conjunción superior de Venus o Mercurio.
Los planetas vistos desde la Tierra deben alinearse con el Sol, colocándose detrás de la estrella. Justo antes de entrar o salir de la conjunción, se enviarían ondas de radio que se reflejasen en el planeta. Este viaje de ida y vuelta les tomaría más tiempo que al repetir la experiencia cuando el Sol no se interpusiera. A pesar de los deseos de Shapiro, habría estado bien demostrar que Einstein estaba equivocado. El efecto se puso de manifiesto para confirmar las expectativas relativistas. El 20 de abril del 2004, la NASA puso en órbita el satélite Gravity Probe B. Su propósito era medir las distorsiones introducidas en el espacio-tiempo por la presencia de la masa terrestre y el efecto de arrastre que añade su rotación. En el espacio de Newton, una esfera que diera vueltas suspendida a 600 kilómetros sobre la superficie terrestre mantendría su eje de giro apuntando siempre en la misma dirección. Sin embargo, el tejido tetradimensional de Einstein transmitiría a la esfera las perturbaciones de la Tierra y su eje se iría desviando poco a poco. La sonda Gravity Probe B analizó durante un año la progresión del eje de giro de 4 esferas de cuarzo casi perfectas. Al principio del experimento se alinearon con la dirección definida por un telescopio que apuntaba a una estrella de la constelación Pegaso. Los instrumentos de la sonda eran capaces de detectar desplazamientos en el ángulo de giro equivalentes al grosor de un cabello, visto a una distancia de 32 kilómetros. El análisis definitivo de los datos se publicó en mayo del 2011, cuando el director del proyecto, Francisco Everett, de la Universidad de Stanford, anunció: hemos concluido este experimento trascendental que pone a prueba el universo de Einstein, y Einstein sobrevive. Un siglo después de su alumbramiento, las sutilezas de la relatividad han penetrado en nuestro día a día. Los dispositivos con GPS determinan su ubicación conjugando los datos que reciben de un puñado de satélites. Para que la información sea precisa, los relojes de órbita y los relojes terrestres deben hallarse en sincronía. Si se quiere afinar la posición por debajo de los 30 metros, se deben tener en cuenta dos correcciones relativistas. Hay que achacar un retraso a la relatividad especial de 7 joules causadas por la velocidad del satélite y un adelanto a la general de 45 joules, debido a que el tiempo transcurre más deprisa a medida que disminuye la intensidad de un campo gravitatorio, efecto inverso al retraso que origina el desplazamiento hacia el rojo. La gravedad es más débil a 20.000 kilómetros de altura, donde residen los satélites, que en la superficie. Estos desfases se cancelan en nuevos sistemas de posicionamiento que incorporan a la red estaciones terrestres. El mayor sobresalto para la relatividad hasta la fecha sobrevino con el anuncio en septiembre del 2011 de una supuesta infracción del límite superior de velocidad de la luz. Los neutrinos generados en un acelerador del CERN cerca de Ginebra cruzaron la corteza terrestre hasta los detectores enterrados bajo el pico más alto de los Apeninos, el Gran Sasso, a unos 100 kilómetros de Roma. Tras completar sus cálculos, los responsables del experimento llegaron a la conclusión de que se habían presentado 60 ns antes de lo previsto. La noticia fue anunciada con mucha cautela y recibida con mayor escepticismo.
sobre todo después de que se localizara una mala conexión en el mecanismo de sincronización entre los relojes del CERN y el Gran Sasso. En junio del 2012 se confirmó que la anticipación de las partículas había sido un espejismo, aún en el supuesto de que los neutrinos hubieran abierto una brecha por la que atisbar la nueva física, los efectos relativistas no se habrían desvanecido. Otros experimentos del CERN han confirmado el enramado fundamental de la teoría con un grado de precisión que distinguiría milímetros si se aplicara a medir la distancia entre la Tierra y la Luna. La imaginería de la relatividad se ha instalado en el corazón de la ciencia y se puede afirmar que sus rasgos permanecerán ahí para siempre. Igual que la física seguirá siendo newtoniana, ni un rango de velocidades bajas comparadas con las de la luz y en presencia de campos gravitatorios poco intensos. La física de Einstein ha conquistado su propio dominio, aunque termine por no abarcar todo el territorio. La ciencia funciona como una máquina de pulir, que cada vez arroja descripciones más precisas de la naturaleza. De lejos, la física se reconoce con las ideas de Newton. Más cerca se perfilan los rasgos cuánticos y relativistas que las incorporan, revelando a su vez detalles inesperados. ¿Quién sabe qué rostro acabará mostrando en el futuro? Sin duda, Einstein distinguirá en él sus viejas obsesiones sobre el tiempo y el espacio y la gravedad, bajo la nueva luz de los descubrimientos. Bueno, aquí en la onda dice, en 1918, para abstraerse de los tormentos estomacales que lo mantenían postrado en la cama, Einstein se entretuvo con una idea que ya habían tanteado Lorentz y Poincaré: la existencia de ondas gravitatorias, una perturbación en un punto de un campo electromagnético se comunica al resto en forma de ondas electromagnéticas. Sucedería lo mismo con la deformación geométrica de una región del espacio-tiempo, un cambio en su distribución de masas. Las ondas gravitacionales de existir apenas interactuarían con la materia. A diferencia de la luz, que establece su diálogo con las cargas eléctricas, estas afectarían a las masas. En palabras del físico suizo Daniel Sigg, sus efectos observables no son pequeños porque la energía que se radia sea pequeña. Al contrario, es enorme, sino más bien porque el espacio-tiempo es un medio rápido. La radiación electromagnética se propaga a través del espacio, pero en el caso de las ondas gravitacionales sería el propio tejido del espacio-tiempo quien vibrase. Se piensa que la disminución progresiva del período de rotación de dos estrellas de neutrones que giran una en torno a la otra en la constelación del Águila podría constituir una evidencia indirecta de su existencia. Si la torsión que impone al tejido espacio-temporal se propaga en forma de ondas gravitacionales, todavía no podemos medirlas. Sin embargo, su emisión acarrearía una pérdida de energía que las iría acercando, precipitándolas en una espiral. La evolución del sistema que predice la teoría, basándose en la hipótesis ondulatoria, concuerda bastante bien con las observaciones de los astrónomos. Bueno, ya aquí nada más para concluir, vamos a ver aquí unas lecturas recomendadas.
que viene de Bernstein J. Einstein, el hombre y su obra. Madrid, Mahawel Hill, 1992. Morse, M. y Bohr H. Ciencia y conciencia en la era atómica. Madrid, Alianza, 1971. Einstein, A. La gran ilusión. Las grandes obras de Albert Einstein, Hawkins, Stephens, Barcelona, Crítica 2010. Isaacson, W. Einstein, su vida y su universo. Barcelona, Debate 2008. Kaku, M. El universo de Einstein, Barcelona, Anthony Bosch 2005. Landau, L. y Rummer, I. ¿Qué es la teoría de la relatividad? Madrid, Acal, 1995. País A. El Señor es sutil. La ciencia y la vida de Albert Einstein. Barcelona, Ariel, 1984. Penrose, R. et al. Fórmulas elegantes, grandes ecuaciones de la ciencia. Farnello, Graham, edición Barcelona, Tusquet 2004. Pienson, L. El joven Einstein, el advenimiento de la relatividad. Madrid, Alianza 1990. Ruiz de Elvira, A 100 años de la relatividad. Los artículos clave de Albert Einstein de 1905 y 1906. Tres Cantos, Nivola 2003. Sánchez Ron, J.M. El origen y desarrollo de la relatividad. Madrid, Alianza, Universidad, 1983. Torne, K.S. Agujeros negros y tiempo curvo. El escandaloso legado de Einstein. Barcelona, Crítica 1995. Bueno, aquí concluimos nuestro primer libro de esta colección de grandes científicos que ahora le tocó el número 1 a Einstein. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.